Yo soy Hinsen Ranger 91, 105 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 91 Sin castigo. Esto significa que la oficinista ya estaba muerta cuando fue atacada. Quizás incluso su alma fue esclavizada, convirtiéndose en uno de los espíritus malignos. Los espíritus malignos de la película se parecen a los fantasmas de la película de Hong Kong El Primer Mandamiento, pero su inmortalidad es mucho mayor. Si hieren a un humano, pueden infectarlo y poseerlo, pero si no están heridos, simplemente pueden poseerlo. Los humanos son como juguetes, así que la traducción de espíritu maligno es bastante apropiada. Ah. La oficinista dejó caer la cabeza sobre la mesa con una expresión de pánico en el rostro. Dijo lastimeramente: Sálvame, sálvame, por favor, no quiero morir. El equipo de Zhong Zhou permaneció indiferente. Otro oficinista, que parecía tener una buena relación con la oficinista, incluso retrocedió 2 pasos. Los personajes de la trama también se asustaron ante esta extraña escena. Li Xiaoyi, empuñando la espada de madera de durazno que repele el mal, desmembró fácilmente el cuerpo decapitado. Bajo la espada, el cuerpo poseído por el espíritu maligno se volvió frágil, como si se estuviera pudriendo. Jejeje. Al no ver ningún efecto en la cabeza de la mujer y en su cuerpo desmembrado, su expresión facial se transformó gradualmente en una risa aguda y espeluznante, repitiendo con voz cantarina: Te atraparemos. Te atraparemos. Entonces, la telequinesis le aprisionó la boca, y la sonrisa en su rostro se transformó rápidamente en una rabia sin fin. Jugos verdes brotaron de todos sus orificios, y sus ojos babearon sobre la mesa. Sin siquiera necesitar las instrucciones de Zhang Chengyi, Li Xiaoyi metió con cuidado el bloque de vivienda y la cabeza en una bolsa. Bajo la atenta mirada del hombre gordo, cavó un hoyo fuera de la casa de madera donde pudiera llegar la luz y enterró a la mujer por completo. Probablemente estaba completa, supongo. El rostro de Li Xiaoyi se iluminó de alegría y asintió a todos, indicando que había recibido la recompensa por repeler al espíritu maligno una vez. Había ganado muchísimos puntos, y cada vez que conseguía uno, seguía eufórico. Era señal de mantenerse fiel a su intención original. Aunque pareciera que habían conseguido fácilmente una historia secundaria de rango C y 2000 puntos extra, Zhang Lan y Zheng Za no eran precisamente optimistas. Su rápida eliminación de la oficinista se debió a la impresionante destreza del recién llegado Zhao Jinkong, quien no solo esquivó un ataque furtivo, sino que también le arrancó el brazo y lo apoyó contra la pared. Con la telequinesis de Zhang Lan suprimiéndolos, Li Xiaoyi pudo derrotarla fácilmente. Si más personas estuvieran poseídas, no podrían controlarlas sin la intervención de Zhang Chengyi. Además, los ataques de posesión son simplemente la táctica menos agresiva de los espíritus malignos, un truco menor que usan para jugar con los humanos. Nadie sabe por qué el espíritu poseído mató a la oficinista, y si en realidad estaban poseídos, nadie sabe si morirían también. Los 6 recién llegados que escaparon probablemente se han convertido en juguetes para que los espíritus malignos regresen al mundo humano. Los espíritus malignos tienen mente, y los errores del pasado no se repetirán. Probablemente no estarán solos la próxima vez. Lidiar simultáneamente con múltiples monstruos como el que acabo de mencionar, me pregunto si fundir un cuerpo con la pistola de fusión fuerte cuenta como repulsión. Zhang Chengyi reflexionó y negó con la cabeza, presintiendo que no sería tan sencillo. Los árboles de afuera aún no habían hecho su movimiento, y lidiar con estos árboles por toda la montaña no era tarea fácil. Hora de prepararse. El maestro de las bombas se fue en silencio. Chu Xuan se dio cuenta, pero no dijo nada, observando a este extraño equipo. Por la información que había extraído, supo que Zheng Za y los otros 6 acababan de llegar después de la última película de terror. En ese momento, los únicos veteranos eran Zhang Chengyi y Zhang Jie. Pero ambos eran extraños. Zhang Chengyi no tenía reloj, y Zhang Jie parecía ajeno a las recompensas y amenazas de la película de terror. ¿Una vida virtual creada por el señor para entrenar a los recién llegados?, especuló Chu Xuan. Los personajes que habían presenciado los extraños sucesos se marcharon sin gritar, pero permanecieron sentados en silencio en el sofá, aferrados a sus amuletos. Una persona perfectamente normal podía, sin razón aparente, transformarse en una criatura monstruosa cuya cabeza no podía morir ni siquiera después de ser arrancada. La cosmovisión humana normal simplemente no podía explicarlo. El equipo de Zhong Zhou, tras haber demostrado poderes sobrenaturales, se había convertido en su apoyo.
Ahora, no estaban dispuestos a separarse del equipo de Zhou. Silencio por un momento, ¿puede esta casa realmente disuadir a los espíritus malignos hasta cierto punto? El cuerpo de Zhang Chengyi, evolucionado por el virus T, observó cómo la tranquilidad de la noche regresaba afuera, se dejó caer en el sofá y hojeó lentamente las páginas del libro de los muertos. No podía leer las palabras, pero podía tocarlas con las manos, sintiéndolas con su intuición suprema. Cada página estaba llena de odio absoluto e intenciones asesinas hacia los vivos. Según la película, las palabras e imágenes estaban pintadas con sangre de una época en la que la tierra aún era un mar de sangre. Dim, dim, dim tilde, sonó el reloj de pie. Eran las 8, la noche había caído y el juego acababa de comenzar. Scott, ¿crees que lo que dice esa grabadora es cierto? Ash comparó el contenido de la grabadora con lo que acababa de suceder y llegó fácilmente a la conclusión. La oficinista fallecida estaba poseída por un espíritu maligno, y la solución era exactamente la misma que la descrita en la grabadora. Scott miró la suntuosa cena que habían preparado en la mesa, sin apetito. La visión de los filetes le recordó a la oficinista desmembrada, y sintió un retortijón en el estómago. Oyó a su amigo susurrar y dijo débilmente: quizás. Ash, Cheryl, aún inconsciente, abrió los ojos de repente y gritó el nombre de su hermano, con los ojos llenos de terror. Se levantó del sofá con voz chillona. Ha despertado. Todos vamos a morir aquí. Oye, Cheryl, cálmate. Estaremos bien. Ash tomó la mano de su hermana, intentando consolarla. En un momento dado, Zhang Chengyi se inclinó y preguntó con curiosidad: ¿a quién viste despertar? Siempre que veía algo misterioso en una película, no entendía por qué los personajes no contaban lo que habían visto con el profeta. O bien le daban palabras tranquilizadoras sin importancia o las ignoraban por completo. No lo sé. Cheryl dijo vacilante. Simplemente sentí que algo muy aterrador estaba despertando, muy cerca de nosotros. Quería matar a todos e incluso destruir el mundo. Ash y Scott se miraron con desaprobación. Matar a todos podía ser cierto, pero destruir el mundo parecía algo que solo podía decirse con entusiasmo. ¿Quién eres?, preguntó Cheryl, mirando a Zhang Chengyi con retraso. Al ver el rostro de Zhang Chengyi, se quedó atónita. Se acurrucó frente al sofá sin decir palabra. ¿Cheryl? ¿Cheryl?, preguntó Ash varias veces, pero solo consiguió que Cheryl se acurrucara aún más, con la cara casi completamente hundida en el sofá, sin gritar ni bailar. ¿Qué demonios vio Cheryl? Antes de que nadie pudiera preguntar, se oyó un clic y todo quedó a oscuras. Se fue la luz de la casa. Bajo la tenue luz de la luna, varias figuras oscuras se precipitaron por el bosque hacia la cabaña. Zenza sacó su potente arma de fusión, apuntó a las sombras que intentaban entrar por la ventana y apretó el gatillo. La bola de energía derritió con precisión la mayoría de los cuerpos de las sombras, y una pequeña sección de sus brazos y piernas, incluidas las palmas, cayó al suelo. Al instante siguiente, se movieron de repente de nuevo, con movimientos aún más sigilosos. Hermano Mou, vigila a los recién llegados. Lish y Aoyi. Gritó Zenza, activando su cerradura genética de primer nivel. Sacó su espada de madera de durazno anti-maldad de su anillo de almacenamiento y, de un solo golpe, cortó al espíritu maligno que había entrado por la puerta lateral de la cabeza a la entrepierna. Luego, persiguió con decisión al espíritu que corría hacia los recién llegados. Zanlan trabajó en perfecta armonía con él, usando telequinesis para inmovilizar rápidamente a los espíritus malignos separados mientras Lish y Aoyi comenzaba a separarlos. ¡Bang! Un brazo amputado se acercó en silencio. Justo cuando estaba a punto de atacar, fue inmovilizado contra el suelo por un cuchillo de fruta, y un pus verde rezumaba de la herida. Zanlan, girándose al oír el sonido, vio el brazo tan cerca del suyo y comenzó a sudar frío. Una vez, Zhang Chengyi, sentado en el sofá, levantó el dedo índice. Zanlan no tuvo tiempo de agradecerle. Resolvió sus pensamientos y cooperó diligentemente con Zenza para controlar a los espíritus malignos uno por uno, mientras los demás desmembraban los cuerpos. Zhang Chengyi observaba con frialdad. Si solo se tratara de un ataque de posesión, Zenza y su equipo serían más que suficientes para controlarlo. Los espíritus malignos no entregarían sus cuerpos controlados tan fácilmente. Aquí viene. El cuerpo del virus T sintió a la extraña entidad invisible volando desde el exterior de nuevo, esta vez no uno, sino tres. ¡Ah! Gritó Cheryl, mirando hacia la puerta. Justo cuando creía haber terminado, una figura aún más aterradora apareció ante ella.
Elimina un espíritu maligno una vez y recibe una historia paralela de película de terror de clase B, con un valor de 5000 puntos. 3 recordatorios consecutivos del Señor Dios resonaron en las mentes de los miembros correspondientes del equipo Zhongzhou. Interesante. Cabe mencionar que Zhang Chengyi finalmente se emocionó un poco. Como no pudo detenerlo con telequinesis, simplemente lo bloqueó con su cuerpo. La velocidad de posesión del espíritu maligno era lo suficientemente rápida para otros, pero ya fuera un hombre lobo, Spider-Man o el Resplandor, podían seguirle el ritmo fácilmente. Cuando el espíritu maligno se abalanzó sobre su cuerpo, el Señor Dios lo instó de inmediato a eliminarlo una vez. Recuerda, la tarea del reloj era simplemente repelerlo. Aún más interesante, Zhang Chengyi descubrió 2 nuevos puntos de datos en su cuerpo: espíritu maligno y espíritu. El juego también agregó la función liberar. Al igual que cuando fue infectado con el veneno mixto en el mundo Tianlong, tras la entrada de la sustancia extraña, pudo manipular los datos. Podía reproducir tantos espíritus malignos como quisiera dentro de su cuerpo. Además, espíritu representa la energía espiritual, la que el Señor Dios mencionó al fortalecer a un controlador psíquico cuando su condición física era insuficiente para soportar la energía espiritual. Déjame salir ya. Una voz frenética resonó en la mente del cuerpo de hombre lobo que albergaba un espíritu demoníaco. Le sonaba familiar, como al matón que se había ido con el joven del anillo de cobre. ¿Convertirse en demonio y ahora no poder abandonar el juego después de entrar? ¡Qué desgraciado! Una extraña sonrisa cruzó el rostro de Zhang Chengyi. Probablemente sabía por qué su escáner mental mejorado había fallado. Como simulador, no tenía alma, y el cuerpo en el que aterrizó tampoco. O mejor dicho, el cuerpo que controlaba carecía de alma. Naturalmente, no existía el poder mental. Si estuviera en los cómics de Bleach, ni siquiera poseería la presión espiritual más básica ni la Zanpakuno. Un cuerpo sin alma podía sobrevivir y moverse únicamente gracias a las reglas del modificador, pero como cuerpo de juego, existían ciertas reglas básicas. Por ejemplo, si un espíritu alienígena entraba e intentaba controlarlo, el modificador lo consideraba inmediatamente parte del juego. Por eso generaba energía mental ajustable. Era como los espíritus marciales del continente Doulbo, solo que había capturado un alma útil pescando. El espíritu maligno en su mente seguía profiriendo insultos, pero Zhang Chengyi no le hacía caso, intentando controlar su energía mental. Al igual que la energía interna del mundo Tianlong, era solo una parte del juego y, naturalmente, podía usarla. Un escalofrío recorrió su cuerpo, invadiendo a todos los presentes. Los cuerpos poseídos por los espíritus malignos habían sido eliminados. Zenza y los demás discutían cómo distribuir las recompensas. Al fin y al cabo, estas solo se entregarían si eran enterrados. Originalmente, incluyendo a la oficinista previamente enterrada, había una por persona. Sin embargo, Zhao Jinkong había contribuido tanto a la oficinista como a la lucha contra el espíritu maligno. La acción de Zhang Chengyi de eliminar al espíritu maligno les había hecho ganar a Zenza, Zhang Lan y Li Xiaoyi una recompensa extra grande, así que los tres decidieron no interferir en la distribución. Chu Xuan y Zhao Jinkong, quienes también habían contribuido, recibieron una bolsa de bloques domésticos, que recibirían como recompensa si eran enterrados. Originalmente, Zhang Chengyi debía recibir la mitad de todas las recompensas, como se acordó antes de su llegada. Zenza y los demás pensaron que Chu Xuan y Zhao Jinkong habían contribuido enormemente, pero no formaban parte del equipo y no se había acordado una parte. Así que, básicamente, estaban regalando 12 y 4000 puntos de su propia parte. Esta era una escena que nunca habría aparecido en la novela original. Los miembros del equipo Zhongzhou simplemente vivían demasiado cómodamente. Zhang Chengyi no se dedicaría a esto, ni sería tan bondadoso como para sacrificar parte de ello. Después de todo, en la dimensión divina principal, tenía tiempo de sobra para promover sus propias mejoras. Capitán. Zhang Lan, sintiendo la energía psíquica que lo invadía, se giró bruscamente. Mientras tanto, Zenza, Zhao Jinkong y Chu Xuan, quienes habían sido arrastrados por la energía psíquica, se tensaron en distintos grados. Tras desbloquear sus cerraduras genéticas, parecían tener cierta sensibilidad a la energía psíquica que emanaba de los espíritus malignos. Zhang Chengyi asintió, indicando que era culpa suya. En el sofá, Cheryl, tranquila tras recuperarse de la conmoción, bajó la cabeza. Había aceptado su misión. Los dioses la habían enviado allí para presenciarlo todo. La destrucción del mundo era inminente.
Ese aterrador monstruo está a punto de resucitar, y otro, capaz de percibir solo la nada infinita, se acerca. Otro desarrollo interesante. Antes de que Zhang Chengyi pudiera siquiera terminar de resumir sus hallazgos sobre los espíritus malignos, descubrió nuevos avances en el equipo demonio. Primero, algo importante. El Señor Dios ajustará el flujo del tiempo entre los diferentes equipos. Cuanto más difícil es la película de terror, más lento fluye el tiempo para los demás equipos. El equipo del continente central es particularmente especial debido a una serie de anomalías, como la esfera de luz y la media guía, que hacen que el tiempo fluya más lento de toda la dimensión divina principal. Aunque solo son unos días de intermedio y unas horas en el juguete fantasma, el equipo demonio ya ha pasado por 2 películas de terror y una batalla por equipos. En cuanto al nuevo progreso que mencionó, es que se vendió en la batalla por equipos del equipo demonio. Otro equipo ha creado Zhang Chengyi. Su estrategia de venta es simple y rudimentaria. Usando el atractivo de la línea de sangre de un vampiro mutante, hacen que alguien del equipo del continente Arlanan regrese a la plaza principal del espacio divino para crear un humano, infiltrándose en la plaza del equipo del continente Arlanan disfrazado. Con un pequeño capital inicial, el cuerpo del humano creado puede convertirse rápidamente en el más fuerte del equipo. Luego, emularán las prácticas de los equipos Zhongzhou y Demon. Quienes cooperen obtendrán recompensas de su parte de las ganancias, mientras que quienes no lo hagan serán controlados o eliminados por la fuerza. Y como el equipo del continente Arlanan es tan débil y sus mazmorras son fáciles, rápidamente entran en contacto con el equipo del continente indio. Su tasa de reproducción rivaliza con la de las cucarachas. Incluso antes de que terminara la película de terror del equipo Zhongzhou, 4 equipos estaban bajo el control de Zhang Chengyi. Me pregunto si el Señor Dios se ha vuelto loco. Después de la anomalía del equipo demonio, cada vez que aparecía una criatura, intentaba rastrear su origen, solo para ser golpeado por el mismísimo modificador. Después de docenas de incidentes similares, el sistema de puntuación se congeló por completo. Zhang Chengyi realmente no tenía intención de matar al Señor Dios. De lo contrario, la primera vez que el Señor Dios intentó rastrear el origen del error, podría simplemente haber reducido la presencia del Señor Dios a 0, dejándolo inexistente. Pero según el escenario de la secuela de Horror Infinito, matar de verdad al Señor Dios sería un verdadero fastidio. Podría simplemente aprovechar la situación, no necesariamente matarlo. Sin embargo, el Señor Dios explotó incansablemente el bicho una y otra vez, sin temerle a la muerte. Sin embargo, no es culpa del Señor Dios. Las pruebas de Chu Xuan revelaron que esta cosa era una supercomputadora que operaba según su programación. No parecía fácil de expulsar y que ya no valía la pena investigar. Como resultado, molestó a Zhang Chengyi. Cada vez que el Señor Dios entraba de nuevo en el juego, bajaba su presencia y lo expulsaba. Lo hacía una y otra vez. Sentía que algo andaba realmente mal. Justo ahora, percibió claramente la repentina pérdida de atención del señor hacia el extraño bicho que se extendía. Incluso el orbe de luz experimentó cambios sutiles. Aún no había descubierto qué estaba sucediendo exactamente, pero el cambio más obvio fue que el flujo temporal de todos los equipos que podía controlar se había sincronizado. No pintaba bien. Pero no parecía haber ningún beneficio en que Zhang Chengyi se dispersara. Lo hizo por pura diversión, como abofetear al señor, sin siquiera considerar las consecuencias ni lo que podría suceder. Tenía mucha paciencia y no se arrepentiría. ¿A quién le importa?, preguntó Zhang Chengyi, optimista, dejando de lado las trivialidades y comenzando a estudiar el espíritu maligno que habitaba en él. Tras una breve conversación unilateral, estaba casi seguro de que era el recién llegado fallecido. La única diferencia era que los recién llegados que se convertían en espíritus malignos parecían haberse vuelto particularmente crueles, con su conciencia inquieta, llena de extraños pensamientos de tortura y asesinato. ¿Había tanta diferencia entre la transformación de una persona muerta en fantasma? Zhang Chengyi sintió que debía haber otros factores involucrados, tal vez la influencia de Kandarian, o quizás, una degeneración. Reflexionó, ajustando con indiferencia el número de espíritus malignos en su cuerpo de 1 a 2. ¿Quién eres? X2. Soy XXXX2. Después de que los 2 espíritus malignos pronunciaran unas palabras idénticas de duda y amenaza, entraron en un estado de confusión. Sus almas se entrelazaron, sus conciencias se desorganizaron. Sus energías mentales se mezclaron, convirtiéndose finalmente en un caos de choques, cada uno lleno de malicia hacia su otro yo.
Zhang Chengyi escuchó un largo instante y luego incrementó gradualmente el número de espíritus malignos, probando cuántos podía contener. El creciente número de espíritus malignos intensificó el clamor en su cuerpo. Sin saber cuál había iniciado la lucha, abandonaron la cautela y se enzarzaron en una batalla feroz. Como si criaran un parásito, su número comenzó a disminuir rápidamente. Sin embargo, la lucha entre los espíritus malignos no se devoró mutuamente para fortalecerse. Simplemente se destrozaron. La conciencia errática y la malicia mutua llevaron a los espíritus malignos aún más frenéticos, perdiendo su racionalidad inicial. Al final, de los más de 100 espíritus malignos que albergaba el hombre lobo, ni uno solo estaba cuerdo. Estaban locos y trastornados. El valor del modificador no copia el original, sino el actual. La lucha de los demonios fue increíblemente rápida. Después de todo, fue una interacción a nivel de conciencia. Enloquecieron en un abrir y cerrar de ojos, sin tiempo para detenerse. La lucha continuó, sin intención de detenerse. El creciente número de demonios infligió aún más dolor a los demás. Sus conciencias estaban tan fragmentadas que solo podían encontrar un mínimo de satisfacción desgarrando y lastimando desesperadamente a otros. Esta era la naturaleza de los demonios. El valor bloqueado significaba que cada vez que mataban a uno, otro aparecía de la nada, trayendo consigo los recuerdos tanto de matar como de ser asesinados. Era una lógica clásica y extraña, y la locura de los demonios no era sorprendente. 275 es el límite. Después de que Zhang Chengyi alcanzara los 275, incapaz de adaptarse más, observó cómo los demonios frenéticos liberaban el valor bloqueado. Al segundo siguiente, el número de demonios se desplomó, y en cuestión de segundos, solo quedaba uno. Además de los muertos, un número considerable se suicidó. Su rápida mano fijó el número en 1, evitando la extinción completa. El espíritu maligno superviviente seguía intentando suicidarse, pero cada vez que moría, resucitaba gracias al bloqueo numérico. Sin embargo, los fragmentos de conciencia que flotaban no desaparecían, lo que le hacía sentir como si muriera y viviera, viviendo y muriendo, extremadamente doloroso e impotente. Finalmente, se quedó completamente en silencio. «Oye, ¿te dejo salir?», preguntó Zhang Chengyi tímidamente. No hubo respuesta. Intentó con más palabras o usar energía espiritual para avivar al espíritu maligno en su cuerpo, pero no había señales de movimiento. Se negaba a aceptar cualquier conciencia flotando en su cuerpo, y su alma estaba en blanco. Zhang Chengyi volvió a ajustar el valor, y entonces dos almas estúpidas aparecieron en su cuerpo, emitiendo mecánicamente energía espiritual al mundo exterior, y no pudo hacer nada más. Se había vuelto completamente estúpido. «Espera, tengo otra idea, ¿por qué lo dices otra vez?». Los ojos de Zhang Chengyi se iluminaron, se acercó a Zenza con cariño y le dijo: «Viejo Zen, ¿quieres despertar tu alma marcial?». «¿Ah?». Zenza obviamente estaba confundido por esta pregunta. Como todos saben, Terror Infinito se serializó en 2007, y Douru Odaru apenas comenzó a serializarse en 2008. Por falta de tiempo, desconocía que era un alma marcial. «Los espíritus marciales son habilidades especiales con las que todos nacemos», relató Zhang Chengyi con entusiasmo, relatando una historia de otro estudio. No solo presentaba a Doulbo, sino también una maraña de espíritus guardianes, lo que dio lugar a una conversación aparentemente inconexa y sin sentido. El equipo Zongzhou, que escuchaba cerca, se mostró algo escéptico, pero los personajes estaban realmente convencidos. «¿Cómo te sientes?». Zhang Chengyi miró a Zenza, quien había sido enviado al espíritu maligno vacío, con una expresión curiosa. Confiaba en que no habría problema. De hecho, incluso si el espíritu maligno original quisiera poseer a alguien con la cerradura genética desbloqueada, sería difícil. La cerradura genética estaba diseñada para combinar espíritu y carne. Una vez desbloqueada, los espíritus malignos que explotaban defectos mentales no podían poseer directamente. Se había esforzado mucho en insertar el espíritu maligno vacío que había creado. Afortunadamente, el propio Zenza tenía un defecto mental. Tras eliminar más de una docena de espíritus malignos vacíos, finalmente logró crear su primer espíritu marcial artificial. Insertar un espíritu maligno vacío era completamente diferente a poseer a alguien. Era una inserción espiritual. Una vez completado, era casi como una simbiosis. ¿Se siente algo? Zenza se palpó cuidadosamente el cuerpo. Parecía que faltaba algo. Si fuera un poder, desbloqueó la cerradura genética y rápidamente percibió el objeto extraño y la energía anormal dentro de su cuerpo.
intentó percibirlo haciendo circular su energía interna. Esta energía era etérea, a diferencia del peso de la fuerza interna. Dondequiera que llegaba, el cuerpo se sentía claramente fortalecido. El exceso de energía parecía transparente, penetrando directamente en el cuerpo, pero extrañamente condensado. Donde la fuerza interna se disipaba, esta energía podía flotar y vagar libremente por el mundo exterior. Aunque el Señor Dios había dicho que la fuerza interna era en realidad Ki, para él, la nueva energía otorgada por Zhang Chengyi era algo aún más etéreo y metafísico. Zhang Lan se sorprendió al descubrir que Zenza había adquirido la capacidad de escanear, reflejando la sensación que había sentido cuando Zhang Chengyi la escaneó. Además, su intuición le decía que Zenza había adquirido algo a la vez vivo e inerte. Una contradicción pero a la vez unidad. El espíritu maligno liberado del cuerpo de Zhang Chengyi era igual de extraño. Era esencialmente el alma de una persona fallecida, corrompida por el poder de Kandarian y dotada de poderes especiales. Reconocida por el sistema de juego como parte del juego, se convirtió naturalmente en el alma que creó el cuerpo humano, resucitando así de entre los muertos. Era un cruce de vida y muerte a nivel de reglas, un ser a la vez alma de los muertos y alma de los vivos, lo que dio lugar a una sensación tan paradójica. No puede beneficiarse de muchos hechizos de energía negativa, pero tampoco es suprimida por la energía positiva. Precisamente porque la vida y la muerte están unificadas a nivel de reglas, el espíritu maligno vacío liberado no, es el alma marcial puede lograr simbiosis con Zenza. Energía espiritual. Esta es la energía espiritual que el Señor Dios mencionó al fortalecer el controlador mental. Zhang Chengyi se dio cuenta más rápido que Zhang Lan de que Zenza había dominado el uso del alma marcial y dijo con una sonrisa: Viejo Zen, intenta comunicarte con ella. ¿Comunicarse? Zenza se quedó atónito un momento, pensando largo rato antes de intentar hablar mentalmente para ver si podía. Hola. Hola. Resonó una voz completamente idéntica a la suya, con un tono indistinguible del suyo. El alma marcial crecerá a partir del conocimiento y el poder que le otorgues. Zhang Chengyi asintió. Parecía haberlo logrado. Con las características de los vivos, crece naturalmente como ellos. Renunciando a toda conciencia debido al dolor, eligiendo convertirse en el vacío más básico, adoptará continuamente otros colores junto con el cuerpo simbiótico. Si el espíritu maligno vacío poseyera algo más que el juego del modificador, tal vez habría emprendido un camino hacia los cielos. Ahora, está limitado a un infante de nivel alma. Es como una espada cortante, pero con un futuro más amplio y un mayor potencial de crecimiento, no limitado a un arma. Dada la personalidad de Zenza, podría convertirse en un espíritu similar a un dios de la guerra del infierno. Un grito, y un Zenza musculoso y semihueco aparece para reemplazarlo. Zhang Chengyi reflexionó, luego miró a Zhang Lan, quien lo acompañaba, y preguntó: ¿Quieres despertar tu espíritu para una historia secundaria de rango C a la vez, por 2000 puntos de bonificación? Zhang Lan supuso que el espíritu podría ser un espíritu maligno implantado. No quería nada más dentro de él, pero no se atrevió a negarse, así que guardó silencio. No importa. No lo forzaré. Zhang Chengyi se dio la vuelta y regresó a la sala. Había dedicado mucho tiempo a desarrollarlo, e incluso lo había probado en sus otros cuerpos sin ningún problema. El futuro era prometedor. Si alguna vez construía un cuerpo capaz de albergar un modificador, sin duda le insertaría su espíritu. Por supuesto, había margen para seguir experimentando con los espíritus. ¿Cómo podrían los espíritus malignos comunes ser dignos de su juego de Kingsoft? ¿Y Zhang Lan? Si no quería, mejor no. Ya planeaba huir después de la siguiente batalla por equipos. Realmente no había necesidad de imponer su sistema espiritual a los demás. Podrían hablar de ello más tarde. Mientras Zhang Chengyi experimentaba con los espíritus, la oscuridad exterior seguía creciendo. Ruidos extraños y alucinaciones extrañas asustaban ocasionalmente a todos. Tanto el equipo de Zhongzhou como los personajes de la trama se habían acostumbrado. La única persona verdaderamente común, el nuevo oficinista, vivía en un estado de miedo constante. Pero era astuto y sabía cómo aferrarse a los seguidores, manteniéndose cerca de los veteranos durante todo el proceso. Todo el proceso. Estaba dispuesto a tragarse su orgullo ante la muerte. Delante de tanta gente, se negaba a ir al baño, pero cuando no pudo aguantar más, pidió descaradamente una botella y la usó con el sofá y los pantalones para taparlo, y orinó allí mismo. Era todo un genio. Los espíritus solo se atrevían a recurrir a trucos menores. Después de todo, sus cuerpos anteriores habían sido destruidos.
Ahora que los de su especie estaban muertos, debían ser más cautelosos. Este es el defecto de la inteligencia excesiva. Si se tratara de alguien como Kayako, simplemente vendrían y se rendirían, pasar a lo que pasara. Pero no soportaban dejar ir a nadie, así que seguían acosándolos sin atacarlos directamente. El tiempo se esfumaba, y con cada campanada del reloj de pie, que duraba 1 hora, la habitación ligeramente oscura finalmente llegó a la medianoche. Dim, dim, dim. Chapoteo. Las campanadas resonaban con el sonido de un líquido fluyendo. Bajo la linterna, sangre roja oscura rezumaba del suelo. Luego, rezumando, comenzó a burbujear, y pronto, la sala de estar quedó cubierta de una capa de sangre que les llegaba hasta los tobillos. ¿No es una ilusión? Zhang Chengyi se dio cuenta de que la sangre era real y dijo: salgan todos. Después de que los demás cuerpos, junto con los personajes de la trama y los recién llegados, abandonaran la cabaña, levantó la mano y les dio una bofetada. Chapoteo. La sangre salpicó y el suelo explotó, revelando un sótano lleno de sangre. El cuerpo del virus T había estado monitoreando el sótano con telequinesis, y no debería haber nada dentro. Pero no importaba. Zhang Chengyi respiró hondo, adoptó una postura de esfuerzo continuo, abrió las manos y empujó hacia adelante con una fuerza interna de alta intensidad. ¡Bum! ¡Bum! Justo cuando salían corriendo y llegaban al límite del bosque, el equipo de Zhongzhou oyó una violenta explosión. Al mirar atrás, vieron que toda la casa había volado en pedazos, con sangre y materiales de construcción esparcidos por todas partes. Zenza dudó, preguntándose si debía regresar a ayudar, pero fue agarrado por la figura de hombre lobo de Zhang Chengyi, que estaba cerca. No te metas, dijo antes de que lo arrastraran aún más lejos. Observó con impotencia cómo una serie de explosiones estallaban donde antes se alzaba la casa de madera, cada una más violenta que la anterior. Ja 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 ja. Un enorme cráter se abrió rápidamente en el suelo. En medio de una lluvia de sangre, una figura borrosa rió a carcajadas, agitando las manos en innumerables reacciones, mientras el aire comprimido explotaba continuamente. Capitán, los pensamientos de Zenza parecieron congelarse por un instante. Aunque Zhang Chengyi había sido excéntrico antes, a veces diciendo cosas que nadie podía entender, su comportamiento actual era un poco desquiciado. Incluso después de ser liberado y de pie en el bosque, observando a los demás despejar los árboles retorcidos, seguía sintiéndose extraño. Como un jugador imprudente, ¿verdad? Susurró Chu Xuan desde un lado. ¿O quizás un dios descendió al mundo mortal? Había estado observando al equipo y presentía que algo andaba mal con Zhang Chengyi, o quizás este jugador no intentaba ocultar sus verdaderas intenciones. Zenza parecía tener un significado especial para los jugadores del equipo. Nadie más parecía tener el privilegio de ser el primero en ser mencionado cuando algo sucedía. Viejo Zen, ven a ayudar. ¿Eh? Zenza se quedó paralizado por un momento, sin saber cómo responder. Al oír la llamada del hombre gordo, sacó su blaster y se unió a la destrucción de los árboles cercanos que comenzaban a moverse. Chu Xuan se ajustó las gafas en silencio y miró al enorme hombre lobo que lo observaba desde la distancia. Un atisbo de aburrimiento brillaba en sus exuberantes ojos verdes. A esa distancia, debería poder oír con claridad, ¿verdad? ¡Qué astuto! Pensó Zhang Chengyi, controlando el cuerpo del hombre lobo para abrazar el árbol que había arrancado y saltar alto, ignorando por completo las ramas que se arrastraban sobre él intentando atravesarlo, y golpeó con fuerza el suelo. Aplastarlo. ¡Bum! Se extendieron círculos de ondas y el suelo se agrietó simultáneamente, lanzando polvo y árboles por los aires. ¡Ay! Rugió el hombre lobo, con el cuerpo vuelto hacia el cielo. El árbol había sido fortalecido por el poder de Kandarian y era muy duro. Era muy útil como arma. Además, el árbol estaba firmemente atado a su cuerpo para atravesarlo, casi como un equipo personal. Simplemente corría como un niño travieso barriendo el suelo, a veces usando el árbol para despejar otros árboles del suelo y a veces aplastándolo al azar. ¡Bum! 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 El hombre lobo corría cada vez más lejos, emocionado. El sonido se apagó ligeramente, pero las vibraciones del suelo no cesaron. «¡Ya vienen!», gritó Cheryl, mirando al suelo. Los sentidos espirituales de Zenza vieron docenas de rostros horribles y transparentes surgiendo rápidamente del suelo hacia la superficie. Sin saber cómo detenerlos, solo pudo instar a su otro yo a continuar liberando energía espiritual para repeler a los espíritus malignos. Pero este esfuerzo resultó inútil. Los espíritus los esquivaron fácilmente.
Ya vamos, queridos. Puf, puf, puf. Rieron con malicia los espíritus al emerger de la superficie. Una fina niebla se alzaba del suelo iluminado por la luna. Cheryl, tirando de la mano de su hermano Ash, corrió hacia Zhang Chengyi. Ling Dian, Bawan y Zhao Yingkong habían notado hacía tiempo la capacidad de Cheryl para percibir espíritus malignos y, cuando ella empezó a moverse, ya se habían apresurado a unirse a Zhang Chengyi. Chu Xuan se ajustó las gafas, observando a Zheng Za, absorto en algo, sospechando que tenía algo que ver con el mencionado espíritu marcial. Quizás estaba atacando a los espíritus malignos. ¿O simplemente estaba usando a los espíritus poseídos como herramientas? El oficinista quedó desconcertado al principio. Al ver a todos huir, huyó como un lobo. Al recordar cómo se había comportado la oficinista tras ser poseída, deseó tener 8 patas. Aún no había comprendido su talento natural, pero su voluntad de supervivencia era realmente extraordinaria. La forma etérea de Zhang Chengyi abrió las manos y las apuntó hacia adelante, liberando un flujo continuo de energía espiritual. Cada segundo, liberaba toda la energía espiritual del espíritu maligno vacío que albergaba en su interior. Atrapado en un flujo constante de energía, solo podía usar la que necesitaba, manteniendo un pico constante de energía espiritual. Además, la naturaleza etérea de la energía espiritual, a diferencia de la energía interna, no estaba restringida por el cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, el exceso de energía espiritual se extendió por toda la montaña. Debido a que esta energía espiritual provenía del espíritu maligno, incluso uno imbuido de las características de los vivos, su poder permanecía algo oscuro. Por lo tanto, todos podían ver a simple vista innumerables nieblas negras que rodeaban a Zhang Chengyi, formando una imponente nube negra que oscurecía la luz de la luna. Al abrir las manos, la densa niebla negra se condensó en una enorme mano que agarraba de arriba a abajo. ¡Ah! Gritó Cheryl y se desmayó, pero los demás no le hicieron caso. Aunque sabían que Zhang Chengyi era un aliado, con esta presencia demoníaca suprema y su poder abrumador, ¿quién no estaría nervioso? Los espíritus malignos que salieron en masa, al ver tan aterradora escena, intentaron esconderse bajo tierra sin mirar atrás, pero ya era demasiado tarde. La energía espiritual que acababa de extenderse formó una niebla negra en el suelo. Yo también estoy aquí, sonrió Zhang Chengyi con una amplia sonrisa. Apretó las palmas de las manos y el movimiento de su cuerpo desencadenó una oleada de energía espiritual, comprimiendo a docenas de espíritus malignos en una bola y tragándolos enteros. La voz del Señor Dios, anunciando la recompensa, resonó en los oídos de Lish y Aoyi. La palma, como una niebla negra, se disipó rápidamente, reduciendo aún más la visibilidad en el bosque ya oscuro. El espíritu marcial de Zhang Chengyi simplemente no podía controlar tanta energía espiritual, así que simplemente la abandonó. Normalmente, se disiparía rápidamente, pero había tanta, y si persistía tanto tiempo, este lugar probablemente se convertiría en un paraíso fantasma. Butz. El suelo comenzó a temblar y a agrietarse. Kandarian, vamos, tengamos un duelo. Terminemos esta película de terror rápidamente y volvamos a ver qué pasa. Pensó, y Kandarian, bajo tierra, no solo no pudo contenerse, sino que él comenzaba a sentir lo mismo. El Señor Dios sincronizó repentinamente el flujo del tiempo, y todos los equipos que controlaba entraron en la película de terror, dándole la sensación de que el Señor Dios había hecho algo importante. La bola de luz no se podía mover fácilmente. En ese momento, los 4 equipos que controlaba trabajaban arduamente para avanzar en la trama, esforzándose por regresar lo antes posible para comprobar los cambios en el espacio del Señor Dios. Crack. Boom. Se escuchó un crujido ensordecedor, y luego el suelo se derrumbó. El cuerpo del virus T usó telequinesis para elevar a todos. Pronto, 2 garras marchitas surgieron del suelo. Con el ruido de la tierra y las rocas, emergió un monstruo gigantesco de brillantes ojos rojos. Su largo rostro rojo oscuro se abrió, revelando una boca llena de dientes podridos, y rugió al equipo de Zhongzhou. ¡Ah! ¿Por qué gritas tan fuerte? Zhang Chengyi se tapó los oídos, que apenas zumbaban. Se había acercado demasiado a la criatura, tanto que le había pisado la cara larga y delgada. No había forma de evitarla. Había emergido de debajo de sus pies. Aunque la descripción de cómo salió del suelo parecía un poco larga, emergió en un instante. Simplemente había liberado demasiada energía mental, su conciencia se había distraído, lo había tomado por sorpresa y no pudo correr lejos. La telequinesis del virus T había fallado alrededor del monstruo emergente.
Tras saltar, el suelo se derrumbó, dejándolo en su camino. Kandarian. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Taiwan Novel Network D55G5. 555, la voz del monstruo resonó junto con la energía mental. Su tono era entumecido y su voz lenta, pero sus movimientos ágiles. Levantó la mano y usó sus garras esqueléticas para arañar al humano que le pisaba la cara. Desafortunadamente, sus movimientos solo eran más rápidos que los de un humano promedio. Contra el cuerpo de Shinim, eran más lentos que los de una hormiga. Lo pisoteó y saltó fácilmente, como en muchos juegos con monstruos grandes. Llegó fácilmente a la cabeza del monstruo y desenvainó su daga mágica preparada. ¡Ding! La daga mágica, tan cara que requería una misión secundaria de rango C para comprarla contra espíritus, zombies y otras criaturas no muertas, se hizo añicos con un estruendo. Aquella cosa era demasiado resistente. ¡Wosh! La otra mano del monstruo se estiró hacia su cabeza. Zhang Chengyi saltó de nuevo. Dado su tamaño, parecía un hámster sobre un humano, saltando, trepando, atacando con todas sus fuerzas. Lamentablemente, no surtió efecto. Una vez más, era demasiado resistente. Por muy lento que fuera, romper sus defensas requeriría un gran esfuerzo. Además, Kandarian estaba rodeado por una gruesa capa de resentimiento y la energía psíquica, claramente proveniente de los muertos. Si Zhang Chengyi no hubiera convertido ya esta montaña en un caos turbulento, Kandarian habría logrado el objetivo. Los demás miembros del equipo de Zhongzhou también intentaron un ataque. El hombre gordo se inclinó demasiado, casi corrompiéndose en un nuevo espíritu maligno por la energía espiritual que rodeaba a Kandarian. Cuanto más se acercaba, más se le drenaba la energía interna como una compuerta. Las bolas de energía de la pistola de derretimiento fuerte eran como estimulantes, vigorizando a Kandarian. Todos los presentes estaban indefensos. Kandarian era claramente un monstruo imparable para un oponente de nivel 3. Su única debilidad era su velocidad. Después de todo, Dios no crearía un escenario donde la muerte fuera inevitable. Según el pensamiento previo del Señor Dios, el equipo de Zhongzhou probablemente se vería obligado a transportar árboles y espíritus malignos a través de montañas y llanuras para escapar de la persecución de un monstruo imparable. Zhang Chengyi sospechaba que Kandarian no era el verdadero dios griego, sino el cadáver de un subdios griego fallecido. Lo más probable era que fuera una de esas poderosas criaturas capaces de resucitar y destruir el mundo tras su muerte. Crack. La forma evolucionada del virus T se expandió repentinamente, rasgando sus ropas, su rostro cambiando de forma y brotando colmillos y miescos de su boca, idénticos a los de un hombre lobo. Los músculos se contrajeron, la piel se rasgó y luego sanó a un ritmo increíblemente rápido, con escamas emergiendo una tras otra. Con cada respiración, el aire en su boca se quemaba y se deformaba. Finalmente, se convirtió en un monstruo acorazado de 2 metros de altura, con rostro verde, colmillos y un tono carmesí sin pelo. Con un solo pisotón, se transformó, impulsado por telequinesis, en una bala de cañón humana que rompió la velocidad del sonido. Se enroscó y se frotó contra el aire, lanzando violentas chispas. ¡Bum! La forma evolucionada del virus T se estrelló contra Kandarian, lanzándolo a volar decenas de metros. Rodó una distancia antes de volver a elevarse. 2 grandes colmillos se le habían caído de la boca, y la carne podrida de sus encías exudaba un líquido rojo oscuro y maloliente que se evaporó rápidamente. Parecía no haber sufrido ninguna herida. Esto es problemático. Zhang Chengyi se frotó la nuca, aún dolorida. En cuanto a brotes completos, la forma del virus T era la más completa. La principal mejora del modo evolución del virus T es la inmunidad, con atributos secundarios como reflejos nerviosos, vitalidad celular y fuerza muscular. Incluso en su nivel más alto, las estadísticas físicas siguen siendo mediocres. El aspecto más impresionante es la función evolución del virus T. Al adquirir las características de otras criaturas mediante la alimentación, la evolución es lenta y la dirección de la mutación genética es incontrolable. Además, requiere una dieta abundante. El uso indiscriminado de la función de evolución del virus T puede provocar un colapso genético y la transformación en carne podrida. Originalmente, se trataba de una mejora mediocre sin futuro, ya que el 4.º nivel del bloqueo genético permite la manipulación genética. Sin embargo, con la ayuda del modificador, la evolución del virus T experimenta un cambio cualitativo. ¿No puedes controlar la dirección de la mutación genética? No hay problema. Inténtalo varias veces, bloquea tu salud y no morirás aunque te conviertas en carne podrida.
Además, una vez que la función de evolución del virus T alcanza su máximo potencial, la probabilidad de fracaso es extremadamente baja. Zhang Chengyi primero aprovechó los otros cuerpos para fortalecer el cuerpo del virus T, luego intercambió varios cuerpos monstruosos por sus genes, lo que teóricamente lo hizo aún más fuerte. Desafortunadamente, el propio virus T tenía sus límites. Los genes puros no podían alcanzar la cuarta etapa de fusión alma-cuerpo, y solo alcanzaban su máximo poder durante la explosión de la tercera etapa. Este era su individuo más poderoso bajo ataques convencionales. Si esto no funciona, definitivamente tendré que recurrir a un último recurso, pensó Zhang Chengyi. Transformó el cuerpo del virus T de nuevo en forma humana y se fue, trayendo de vuelta el cuerpo del troll que permanecía cerca de la cabaña y el cuerpo del hombre lobo que había huido frenéticamente para unirse a la batalla. La escena de batalla se convirtió entonces en una batalla entre el hombre lobo, confiando en su piel resistente y su enorme estatura, y Kandarian. Para los forasteros, parecían dos monstruos inquebrantables en combate cuerpo a cuerpo, ninguno capaz de penetrar sus defensas. A pesar del impulso abrumador y el máximo daño ambiental, ambos monstruos no infligieron daño a sus enemigos. La velocidad de Kandarian era solo de segundo nivel, y su fuerza apenas alcanzaba el tercer nivel, comparable a la de Zenza y los demás a plena potencia. Su única ventaja era la resistencia, y el cuerpo del hombre lobo también estaba en el nivel más alto, el tercer nivel. Era como si hubieran sido enseñados por el mismo maestro, y no había forma de romperlo. En realidad, la versión de televisión tenía un objeto especial capaz de matar a Kandarian, pero ¿dónde encontrarlo? El señor Dios diseñó este objeto simplemente para evitar que el equipo de Zhong Zhou matara al jefe final. Lógicamente, el bosque representaba poca amenaza para el equipo de Zhong Zhou, y los espíritus malignos habían sido aniquilados. Podían simplemente volar como cometas y ganar tiempo para regresar. Pero Zhang Chengyi estaba decidido a luchar contra Kandarian, como un jefe de mazmorra al que le falta la barra de salud. La intención del diseñador era ganar tiempo, pero el jugador simplemente quería matar al jefe. Ya fuera un error o una trampa, el objetivo era matarlo. Pronto, el cuerpo del hombre lobo comenzó a arrastrar deliberadamente a Kandarian en una dirección determinada. Da. Dijo Zhang Chengyi, en su forma de troll, abandonó el campo de batalla y regresó con el equipo de Zhong Zhou y los personajes de la historia. Dijo. Síganme lo más lejos que puedan. Recuerden usar todo su equipo de protección. Luego les colocó el enlace vital a todos. Iba a hacer algo grande. Sin el enlace vital, dudaba que muchos miembros del equipo de Zhong Zhou sobrevivieran. Esta cosa no tiene cerebro en absoluto. Si no fuera tan exasperantemente dura, me habría ocupado de ella hace mucho tiempo. Zhang Chengyi observó a Kandarian, atraído por el cuerpo del hombre lobo y corriendo a cuatro patas, sintiéndose como si estuviera intimidando a un tonto. Pero si trataras esto como una mazmorra a gran escala, el jefe se comportaría así. Atraer monstruos y hacer cometas sería perfectamente normal. Taiwan Novel Network 5 y 5L55V5C5X5D5B. El hombre lobo guió a Kandarian en una carrera de docenas de kilómetros antes de que vieran el puente roto de la película, no lejos de la cabaña. Los dos monstruos lo saltaron fácilmente y llegaron a un lugar al que los personajes de la película no podían llegar, pero este no era el pie de la montaña. Kandarian llegó al otro lado del puente roto, notablemente más animado, con un destello de humanidad en su feo rostro. Cuanto más se prolongaba el estancamiento de la batalla, más enfrentamientos había, más se disipaba su energía espiritual y más humanas se volvían sus expresiones. Dolor, pena, odio. Un marcado contraste con los sentimientos estúpidos de antes. Incluso su experiencia en combate aumentaba rápidamente, y el canto constante de la palabra Kandarian en su energía psíquica cesó. ¡Bang! La forma de hombre lobo de Zhang Chengyi fue lanzada por Kandarian por primera vez en un combate de lucha libre. Al abandonar la cima de la montaña, su inteligencia prevaleció. Como un espíritu modificador mediocre, estaba completamente superado en el combate cuerpo a cuerpo. A pesar de poseer una fuerza y velocidad superiores, recibía golpes con mucha más frecuencia de la que golpeaba. Por supuesto, ser golpeado o golpear era inútil para ambos. Ninguno podía romper su defensa. El Kandarian muerto solo tenía dos maneras de atacar. Crear espíritus malignos con energía psíquica cercana y ataques básicos lentos y de bajo daño. Estos fueron ineficaces contra Zhang Chengyi, lo que resultó en una lucha interminable. Sin embargo, Zhang Chengyi no era un solo cuerpo. Era un juego limpio de volar cometas, pero el jefe de repente se hizo más fuerte.
no culpen a sus hermanos por atacarlo codo con codo. Después de que Kandarian recuperara la compostura, su fuerza y velocidad disminuyeron ligeramente. Con los otros cuerpos uniéndose a la refriega, se convirtió en un asalto completamente unilateral. 2 puños no pueden con 4 manos. Hola. Por alguna razón, Kandarian se detuvo de repente, tendido en el suelo con la mirada de reojo fija en el cielo oscuro a lo lejos, con una expresión aturdida en su feo rostro. A Zhang Chengyi no le importaba si el jefe ocultaba algo. Varios cuerpos trabajaron juntos para levantar a Kandarian, y mientras el jefe se encontraba en un inexplicable estado de parálisis, rápidamente alcanzaron la trampa preparada. No puedes destruir mi cuerpo. La voz de Kandarian era magnética y serena, un marcado contraste con su apariencia. Parecía un hermano cuidando a su hermana en línea, un hombre corpulento de 2 metros en la vida real. Hablaba un idioma desconocido, pero la traducción sonaba sorprendentemente forzada. Cállate, Kandarian. Zhang Chengyi no soportaba el contraste entre su voz y su apariencia, recordándole la trágica experiencia que habían vivido en su vida anterior. Eran pareja en línea, pero cuando se conocieron en persona, eran aún mayores. Jujuju. El cuerpo del señor de las bombas emergió del suelo, jadeando pesadamente. Incluso con sus poderes físicos y demoníacos al máximo, la constante conversión de estos en bombas le parecía una dislocación mental. En fin, todo había terminado. Demasiado lejos del cuerpo del troll, el vínculo vital no podía establecerse, y este cuerpo probablemente no sobreviviría. Simplemente liberó el bloqueo y drenó todos sus poderes físicos y demoníacos, solo para experimentar la sensación de ser drenado. Oye, Kandarian, si tú puedes con esto, yo no puedo. Zhang Chengyi miró al monstruo que yacía en el suelo, sin atacar. Era claramente un monstruo, pero una expresión de preocupación cruzó su rostro. Por desgracia, no simpatizaba con su oponente. Kandarian no sabía por qué el monstruo podía comunicarse con él, pero seguía sin creer que un mortal pudiera poseer el poder de destruir un cuerpo divino. No respondió, abrigando su última cordura. Miró la tenue luna creciente y suspiró suavemente. En otro lugar, a 10 kilómetros de la cabaña, en una caverna subterránea, crack. Boom. El cuerpo del troll destrozó el túnel que había excavado de un solo golpe, bloqueando por completo la ruta de escape de todos. Entonces, al observar las diversas expresiones en los rostros del equipo Nakasu y los personajes de la trama, sonrió. ¿Listos? Ya viene el grande. Con el pulgar alzado, el maestro de las bombas presionó, e innumerables bombas demoníacas enterradas bajo tierra estallaron simultáneamente con una luz brillante. Si el resplandor es el más rápido, el cuerpo de Spider-Man es el más fuerte, el del hombre lobo es el más resistente, el del virus T tiene el mayor poder explosivo y el del troll es el más resistente, entonces el cuerpo del maestro de las bombas posee el mayor poder destructivo. Dale tiempo y volará la tierra en pedazos. Dado que las bombas demoníacas se forman inicialmente dentro de su cuerpo y luego emergen al exterior, la zona de multiplicación especial otorgada por el Señor Dios permite que los efectos del modificador se acumulen 2 veces, modificando las propiedades de las bombas demoníacas y luego replicando y fortaleciendo las bombas resultantes. Una sola bomba creada con todo su poder demoníaco puede alcanzar el máximo poder destructivo del 3er nivel. En lo que respecta a las bombas, el rendimiento lo es todo. Las bombas creadas con energía demoníaca eran especialmente poderosas. Cuando la energía demoníaca se acumulaba, su poder destructivo se multiplicaba exponencialmente. Explosión. Es arte. Todos los cuerpos de Zhang Chengyi mostraron una sonrisa maniática y arrogante. El suelo se quebró, e innumerables explosiones de luz y calor estallaron. La energía espiritual que antes impregnaba el mundo se purgó al instante, y un calor aterrador rugió y lo besó todo. El feo rostro de Kandarian se distorsionó de repente. No me malinterpreten, estaba genuinamente sorprendido, pero como un dios muerto después de todo, no le importaba que su cuerpo fuera destruido. La deformación se debía a su posición sobre las enormes bombas. Su cuerpo, antes impenetrable, se deformó instantáneamente por la explosión de energía demoníaca. Entonces, Kandarian y todos los presentes fueron lanzados al cielo. Mirando hacia abajo, la Tierra se había convertido en la superficie del Sol. Las cordilleras, antes continuas e imponentes, habían desaparecido, dejando tras de sí un abismo aterrador y luminoso. Pero esto era solo la primera ola. ¡Bum!
Zhang Chengyi maximizó los tiempos de detonación de la bomba de energía demoníaca, permitiéndole reciclar la energía demoníaca después de cada explosión, usando la energía demoníaca aérea para una segunda y una tercera explosión hasta que se agotó por completo. Entonces llegó el amanecer. La barrera que había estado protegida del mundo exterior duró menos de 5 segundos antes de romperse en medio de las incesantes explosiones. El planeta entero tembló. Zhang Chengyi había sobreestimado por completo la velocidad de recuperación del troll y la capacidad de la bomba para controlar el poder destructivo del planeta. Por suerte, Kandarian no resistió mucho. Con el jefe final muerto, el juego fantasma finalmente había terminado. No había necesidad de esperar hasta el amanecer. Una vez finalizado el juego fantasma, el equipo de Zhongzhou completa la misión. El gran torneo de dioses se inaugura oficialmente en la plaza espacial del Gran Dios. Estuvo a punto de morir, pero tuve suerte de haber sobrevivido. Gran Dios, repáralos a todos, gritó burlonamente la cabeza y la boca recién desarrolladas de Zhang Chengyi, y luego lanzó un rayo de luz desde una bola de luz para curar a los moribundos del equipo de Zhongzhou uno por uno. De hecho, el equipo de Zhongzhou ya estaba al borde del colapso en cuanto comenzó la explosión final. Fue mucho más poderosa de lo esperado, destruyendo instantáneamente a más de la mitad del equipo de Zhongzhou y a los personajes principales. De no ser por la extraordinaria capacidad de recuperación del troll, que, combinada con su vínculo vital, resistió la presión inicial, el equipo de Zhongzhou habría sido aniquilado. Aún así, solo quedaba un pequeño trozo de carne del troll. El daño que había absorbido era demasiado y ya no podía proteger a todos. Siguió la segunda ola de presión, pero Zhang Jie intervino, dándole tiempo al troll para recuperarse, creando un círculo virtuoso. Después de todo, mientras que el poder demoníaco decae en las constantes explosiones, la capacidad de recuperación del troll no. Tras resistir 3 oleadas de presión, Kandarian murió primero, y el equipo de Zhongzhou regresó, marcando el final. Pero los demás cuerpos habían sido donados. En el centro de la explosión, nadie podría sobrevivir a Kandarian, así que naturalmente perecieron antes. No, espera, ¿cómo es que han traído de vuelta incluso a los personajes de la trama? Zhang Chengyi detectó rápidamente un punto ciego. Tras reparar una pila de cadáveres en descomposición, apenas vivos gracias a sus vínculos vitales, encontró a 5 personajes de la trama aún entre ellos. ¿Estaba el señor Dios roto? Presintió que algo andaba mal y usó frenéticamente su orbe de luz para contactar al señor Dios en busca de instrucciones, pero el mensaje nunca regresó. Zhang Chengyi se detuvo un momento, luego comprendió vagamente el problema. Independientemente de si el señor Dios intervendría, usó su orbe de luz para solicitar acceso a su base de datos. Seguía sin obtener respuesta. Echó un vistazo a la siguiente película de terror del equipo de Zhongzhou, pero estaba en blanco. Simplemente usó el orbe de luz para reconstruir sus cuerpos perdidos y luego fabricó frenéticamente un montón de objetos. Después, aumentó los puntos de bonificación y las misiones secundarias del equipo Zhongzhou hasta el infinito, pero el señor Dios no mostró ninguna reacción. Finalmente, despertó al inconsciente Zhengzai y le pidió que canjeara los objetos a través de él. Como era de esperar, el intercambio fracasó. «Señor Dios, ¿dónde demonios estás?», preguntó Zhang Chengyi, atónito. Esperaba que el señor Dios terminara la batalla prematuramente, purgara a los equipos que controlaba o incluso destruyera la esfera del equipo Zhongzhou. Inesperadamente, el señor Dios usó la artimaña más drástica. Abandonó la esfera y el cuadrado, infectados por un virus, y huyó. Necesito un momento de tranquilidad. Zhang Chengyi, con el rostro lleno de melancolía, materializó un pequeño banco y se sentó bajo la esfera, comenzando a reflexionar. Pronto llegaron noticias devastadoras. El equipo demonio, el equipo Atlanan y el equipo indio no habían logrado regresar a la dimensión del señor Dios tras completar sus misiones. Incluso sus relojes habían dejado de funcionar por completo y podían ser retirados a voluntad. Esto confirmó indirectamente que el señor Dios había abandonado por completo a los 4 equipos, incluido el de Zhongzhou. En cuanto al origen de la anomalía, el señor Dios había creado deliberadamente una desconexión entre el cuadrado del equipo de Zhongzhou y la esfera, creando una ilusión engañosa para que Zhang Chengyi se sintiera conectado con el señor Dios, a pesar de que en realidad ya habían huido. La repentina sincronización del flujo temporal se debía a que el poder del señor Dios para alterarlo había sido retirado. Una supercomputadora famosa por su rigidez, ahora empleando tácticas militares. Al diablo. Zhang Chengyi se enfadaba cada vez más.
¿Por qué se esforzaba tanto para conseguir tantos puntos? De ninguna manera. Se levantó de repente, asustando al equipo de Zhong Zhou y a los 5 miembros del grupo del hombre fantasma. Capitán, ¿qué ocurre? Zenza estaba un poco preocupado. En cuanto abrió los ojos, regresó al espacio principal del dios, pero el rostro de Zhang Chengyi estaba terriblemente sombrío. El intercambio volvió a ser inválido. Había 5 personajes más en el equipo original de Zhong Zhou. Había demasiadas anomalías, lo que lo abrumaba un poco. Tras descubrir que el dios principal había huido, Zhang Jie, a pesar de su habitual entusiasmo, regresó a la habitación y trabajó arduamente con Naer. Él, el medio guía, era sin duda el más feliz de todos los que lo sabían. Zhang Chengyi respiró hondo. La serenidad lo tranquilizó y se dio cuenta de muchas cosas. De hecho, sintió que la siguiente parte era la más interesante. Miró a todos con expresiones diversas y dijo: el señor Dios ha huido. Si alguno de ustedes desea escapar de la dimensión del señor Dios, ahora es un buen momento. Añadió. Sin embargo, solo puedo enviarlos al mundo de Resident Evil o al de Evil Dead. Dado que su creación solo había enviado 2 mundos allí, la esfera de luz del equipo de Zhong Zhou contenía las coordenadas de estos 2 mundos, y carecía de control. El señor Dios, o la bola de luz original, controlaba el mundo de las películas de terror y podía hacer muchas cosas. Podía alterar la trama, cambiar la ambientación, ajustar el tiempo, revertir la vida y la muerte. Era prácticamente un dios en el sentido más estricto de la palabra. Si su bola de luz quería controlar un mundo, primero tendría que conectarse a él durante un tiempo, crear suficientes variables como puntos de anclaje y asegurarse de que los controladores del mundo no interfirieran. Pero enviar a algunas personas allí no sería un problema. Todos intercambiaron miradas. Los miembros del equipo Zhong Zhou aún tenían cierta comprensión, pero los 5 personajes de la trama estaban completamente desconcertados. Ash preguntó con valentía. ¿Qué? No es asunto tuyo. Zhang Chengyi miró y usó una bola de luz para enviar a los 5 personajes de la trama de vuelta a Nueva York, en el primer juego. Luego preguntó. ¿Cómo está? Aún quiero seguirte, capitán. Zenza fue el primero en tomar una decisión, o mejor dicho, no tenía opción en primer lugar. El señor Dios no había respondido, y para revivir a Loli, solo podía seguir al insondable capitán. Li Xiaoyi dudó y preguntó. Capitán, ¿no puede enviarme de vuelta al mundo real? Sentía que ya era lo suficientemente fuerte y que podría sobrevivir bien fuera de la dimensión del señor Dios y que no se dejaría intimidar. Claro, el mundo real es complejo, y su fuerza actual no sería suficiente para manejarlo. Chu Xuan miró la bola de luz y dijo. ¿Puedo considerarlo? Zhang Chengyi ignoró a Li Xiaoyi. Si pudiera enviarlos al mundo real, no lo habría dicho directamente. ¿Por qué esperar a que lo preguntaras? Simplemente asintió y dijo. Todos, pueden pensarlo durante 2 días. Después de 2 días, deben decidir si se quedan o viven permanentemente en Resident Evil o en el mundo fantasma. Si quieren quedarse, tendrán que trabajar para mí. El señor Dios lo interrumpió repentinamente y se fue, haciéndole comprender que el señor Dios podría no ser tan poderoso como había imaginado. Liberar todo su poder como una subesfera de la bola de luz también reveló la verdad. El señor Dios simplemente no podía destruir una parte de su cuerpo. Como supercomputadora, no tenía la capacidad ni la autoridad para destruirse a sí mismo. Siempre había asumido que el señor Dios destruiría la bola de luz del equipo Zhong Zhou, basándose en su conocimiento de la naturaleza pervertida del señor Dios. Había pasado por alto el hecho de que cuanto más pervertido era un objeto, más difícil sería destruir una parte de sí mismo. El deterioro cognitivo derivado de las novelas que había leído en su vida anterior lo había hecho dudar un poco desde el principio. Pero así como las esferas de luz que controlaban no podían destruir otras esferas de luz, la situación actual del señor Dios probablemente era similar, sin forma de lidiar con su esfera de luz fuera de control. ¿No existe una paradoja de Dios? Un Dios omnipotente no puede crear una piedra que no pueda levantar. Dado que todas son esferas de luz, y ninguna puede hacerle nada a la otra, lo que queda es una competencia para ver quién es el verdadero señor Dios. El método de la competencia es simple. Controlar gradualmente todos los mundos. Mientras compite por el control de un mundo, puede minimizar la influencia del señor Dios en él, enviando personas para alterar la trama y crear puntos de anclaje, determinando así quién lo controlará. Una vez que un mundo está asegurado, el sistema de poder dentro de él pasará a ser suyo naturalmente.
Devorará lentamente los mundos controlados por otras esferas de luz, aislando finalmente al Señor Dios. Entonces, él será el Señor Dios. Sin embargo, considerando que el límite de poder de sus criaturas es de solo nivel 3 debido a la hierba, e incluso un Uticandarian de nivel 4 lisiado solo podría recurrir a la autodestrucción, es probable que arrasar todo el universo con un ejército de criaturas sea difícil en este momento. Aún necesita cultivar algunas bestias poderosas propias. Genial, a continuación, el concurso del Señor Dios. ¿Estás listo, Señor Dios? Zhang Chengyi se frotó las manos con anticipación. Había estado algo aburrido de la rutina, pero ahora su interés finalmente se había despertado. Los miembros del equipo de Zhongzhou no tenían muchas opciones. El requisito más básico para entrar al espacio divino principal es estar lo suficientemente decepcionado con la realidad, pero estar decepcionado no significa que no haya preocupaciones en ella. Personas como Li Xiaoyi y Zenza tienen padres, y la mujer de mediana edad y Mou Gan también tienen familias. Entraron al espacio divino principal para escapar de la realidad de mierda, pero algunos sentimientos son inseparables. Si tuvieran que elegir un lugar al que ir, solo podría ser el mundo real. Siguiendo a Zhang Chengyi, aún tiene la esperanza de regresar a la realidad. Si van a vivir a cierto mundo, realmente tendrán que pasar allí su jubilación. Los recién llegados son los que piensan con más claridad. Aparte de los oficinistas que sobrevivieron por casualidad, los demás recién llegados no son personas comunes en la realidad. Hay mercenarios, asesinos y personas genéticamente modificadas. Cada uno es más inteligente que el otro y se desenvuelve bien en la actualidad. Los miembros oficiales necesitaron menos de 2 días para reflexionar esa misma noche. Después de todo, trabajar para el Señor Dios a menudo había conllevado despidos, así que ¿qué se podía negar a un jefe mejor y más familiar? Simplemente siguieron la corriente. El astuto hombrecillo fue a ver a Zenza y a los demás esa noche, contactándolos uno por uno, y finalmente encontró a los nuevos miembros, con la esperanza de hablar de futuros beneficios con Zhang Chengyi. No se atrevieron a decirle una palabra al despiadado y distante Señor Dios, pero ante una figura familiar en la misma posición, con sus vidas en juego y sus deudas con él por haberlos salvado, sintieron el coraje de hablar de sus propios intereses. Era la naturaleza humana. No todos los miembros oficiales estaban de acuerdo. Zenza y Li Xiaoyi discreparon por emoción, mientras que Zhang Lan, con suficiente sentido común, sabía que no había margen para la negociación en ese momento, así que decidió jugar la carta emocional. La mujer de mediana edad se sintió tentada, pero no se atrevió a mencionarlo, permaneciendo en un estado de aquiescencia. Mugan dudaba, sin saber qué hacer. La mayoría de los recién llegados declinaron. Lim Dian y Bawan se negaron a hablar del asunto, alegando desconocimiento. Zhao Yingkong ignoró por completo al regordete, desdeñó la propuesta y le cerró la puerta en las narices, para disgusto del veterano. Li Shuaxi, consciente del riesgo de ser el primero en llamar la atención, pero sin querer ofender a los veteranos, asintió con unas pocas palabras y se preparó para ver cómo se desarrollaban las cosas. El oficinista, otro extra anónimo que había sobrevivido, no comprendía del todo la situación. Al oír a todos hablar sobre su trato, se unió sin pensarlo 2 veces, convirtiéndose finalmente en una minoría. Chu Xuan, como era de esperar, se mantuvo al margen. Al fin y al cabo, cualquiera con un mínimo de inteligencia sabía que negociar en ese momento equivalía a ponerse en peligro. Sin embargo, sus palabras transmitían gratitud por el favor que les había salvado la vida. Bueno, ¿cómo decirlo? Este tipo no tenía segundas intenciones. Zhang Chengyi se tragó la bola de luz en el acto. Presenció todo el proceso con claridad. Sin la atenta mirada del Señor Dios, podía controlar fácilmente toda la plaza. Incluso podía llegar a monitorear los pensamientos, almas y cuerpos de todos, al igual que el Señor Dios original. La expresión y las palabras de Chu Xuan daban la impresión de un soldado apasionado e íntegro. Ni siquiera el gordito rechazado podía enojarse. Pero por dentro, no podía fingir. Sin embargo, a Zhang Chengyi no parecían importarle las rabietas del gordito. Tenía tantas cosas que hacer que no tenía tiempo para pensar en asuntos tan insignificantes. No podía seguir guiando a todos en un plan para destrozar puntos. Ya había establecido cómo manejar al Señor Dios. Ciertamente no seguiría su ejemplo de aniquilar enemigos o ajustar la dificultad de las misiones. Su único objetivo era conquistar el mundo. Planeaba ajustar la posición del espacio del Señor Dios, revisando sus recompensas y sistemas de misiones. ¿Descanso libre? Imposible.
Para permanecer en el espacio del Señor Dios, había que gastar puntos de recompensa. Los artículos abarrotados del área de entretenimiento original, como los deseos, también verían aumentos de precio. Si querías disfrutarlos, podías gastar dinero. Bajaría el precio de las redenciones según correspondiera, reduciendo la barrera de entrada para que los reencarnadores se hicieran más fuertes, aumentando su número y ganando por pura superioridad numérica. Mientras luchaban entre sí, se enfrentarían a los ataques del Señor Dios y sus escuadrones, criando finalmente a algunos individuos poderosos. Ni siquiera necesitaba preocuparse demasiado por este proceso, simplemente ajustaba su dirección ocasionalmente. No importaba si el bloqueo genético se desbloqueaba o no. El poder del modificador potenciaba la bola de luz. Si los reencarnadores podían innovar sus sistemas o crear algo interesante, la bola de luz los fortalecería continuamente, siempre que estuvieran dispuestos a gastar dinero. Su versión de la bola de luz fomentaba la innovación. Una vez que sus habilidades físicas alcanzaron su límite, pudieron encontrar su propia forma de abrirse paso, hibridando diversos sistemas a su antojo. Cuanto más jugaran, mejor. Zhang Chengyi nunca perdía. Independientemente del nivel de mejora, el mayor beneficio provenía de su bola de luz modificadora de edición limitada, capaz de producir humanos en masa al instante. Luchar por mundos con el Señor Dios era un proceso a largo plazo. Inicialmente, tuvieron que sorprenderlo. Aunque el Señor Dios aún no había usado su autoridad para alterar el mundo, desatarían su ejército de humanoides para cosechar varios mundos y luego transformarlos en algo diferente. Imagínenselo como adaptar una película a un juego o una novela para dificultarle al Señor Dios su recuperación. Si bien el Señor Dios era una supercomputadora y carecía de adaptabilidad, su decisiva eliminación de algunos equipos y de aquellos con errores demostró que haría cambios. Por lo tanto, el mediano plazo se convertirá inevitablemente en un tira y afloja, con ambos bandos luchando por el control, todo basado en el mundo. Una o dos reencarnaciones pueden saltar de un lado a otro a su antojo. Al día siguiente, el equipo del continente central salió con todo tipo de pensamientos, creyendo haber viajado en el tiempo. Frente a ellos se encontraba un pasillo clásico de apartamentos. Tras mirarse, se acercaron a la ventana y miraron hacia afuera. Fuera del apartamento había varios edificios y calles, y salvo que no había nadie, parecía una ciudad moderna. Despertaste. La voz familiar de Zhang Chengyi resonó en sus corazones. Vengan a la plaza. Antes de que terminaran las palabras, unas tijeras tridimensionales que señalaban el camino aparecieron ante sus ojos. Mientras las tijeras atravesaban una calle, dos apartamentos vacíos y un parque, llegaron a la plaza en el centro de la ciudad. Zhang Chengyi, tumbado en el sofá, los observaba y dijo con pereza. En el futuro, si quieren cumplir una misión, pueden venir aquí. Si quieren fortalecerse, llamen al Jinsen Ranger a su habitación. He hecho algunos cambios en los puntos de recompensa y las tramas secundarias, reemplazándolos con monedas Ranger y méritos. He convertido sus puntos de recompensa anteriores y los he distribuido a sus cuentas personales. Por supuesto, les he quitado la parte que me corresponde. En cuanto a lo que pueden hacer las monedas Ranger y los méritos, pueden llamar al Ranger Jinsan para descubrirlo ustedes mismos. Por cierto. Chasqueó los dedos, y el logo del Ranger Jinsan apareció en el dorso de la mano de todos. Dijo. Pueden comunicarse y cambiar la posición de este tatuaje ustedes mismos, y pueden hacerlo invisible o eliminarlo a voluntad. Pero tengan en cuenta que no puede ser invisible para otras personas que también sean reencarnaciones. Si se lo eliminan, significa que se retiran de las filas de las reencarnaciones y ya no pueden aceptar las tareas que les encomiendo. Viviendo en esta ciudad número 1, reciben 10 monedas Ranger al día. Si no tienen dinero, se tirará al azar. Y. Explicó Zhang Chengyi lentamente. Todos en el equipo Zhongzhou parecían un poco confundidos. Toca. Zhang Chengyi acababa de terminar de hablar, y antes de que la mayoría del equipo de Zhongzhou asimilara el significado de sus palabras, oyeron el ruido de pasos y voltearon la cabeza para mirar. Decenas de personas, blancas, negras, amarillas e indias, con aspecto de estar a punto de bailar, aterrizaron en la plaza. Parecían desconocer el entorno y miraron a su alrededor con curiosidad. Quizás fue instinto, pero Zheng-Zai y Chu Xuan vieron otra versión de sí mismos entre la multitud de un vistazo. Oye, Zhang, ¿estamos en el pueblo número 1 que mencionaste? ¿Mucha gente? Guardabosques de la Montaña Dorada. En cuanto aterrizaron, las voces eran muy fuertes. Cállate.
Zhang Chengyi se levantó, y el sofá bajo su trasero desapareció al mismo tiempo. Cuando su voz resonó, los demás sonidos en la plaza también desaparecieron. Ya les he dado a todos una visión general de lo que está pasando aquí. Para todo lo demás que necesites saber, recita mentalmente el mando de la montaña dorada. Dentro encontrarás una guía para el pueblo número 1. Te explica cómo viajar a otros mundos, los requisitos para completar misiones y tu futuro intercambio y crecimiento. Todo está ahí. Mi lugar es diferente al del Señor Dios. Quiere que desbloquees constantemente tus cerraduras genéticas, empujándote a situaciones desesperadas. Pero yo soy diferente del Señor Dios. No me gusta obligar a los demás. Zhang Chengyi hizo una pausa, con un dejo de risa en la voz. No me importa lo que hagas ni lo que quieras hacer, y mucho menos si desbloqueas tus cerraduras genéticas o no. Las misiones serán como son y no ajustaré la dificultad. Mientras no rompas las reglas del pueblo número 1, no habrá eliminación, castigo ni riesgos intencionados. No hay límite en el número de personas que puedes aceptar para cada misión. Puedes viajar solo o unirte a un grupo, no tengo problema con eso. Ya sea que quieras experimentar cosas nuevas y emocionantes, revivir a amigos y familiares fallecidos, derrotar a enemigos o revertir arrepentimientos del pasado, con suficientes monedas y méritos de Ranger, todos tus deseos se cumplirán aquí. Si tienes suficientes monedas y méritos de Ranger, incluso puedes ser dueño de un mundo entero. Al escuchar esto, la respiración de muchos se volvió notablemente más pesada. Resulta que las grandes promesas siguen siendo efectivas. Zhang Chengyi observó con una sonrisa burlancia. Resucitar a un reencarnador no le era difícil. El orbe de luz tenía esta habilidad. Podía registrar a un reencarnador atado y, tras la muerte, rescatarlo del pasado. Era simple. La plaza principal del dios era su dominio privado, su propio mundo. El tiempo y el espacio estaban completamente bajo su control, de ahí el Señor Dios. Aquí, él era en todo sentido el ser mítico que exigía luz. Podía hacer muchas cosas, incluso si un Señor Dios no lo haría fácilmente. Las supercomputadoras podían contenerse, pero los modificadores no. En cuanto a los costos de jugar con las cosas, las consecuencias, la relación causal, etc., bromeaba. ¿Tendría miedo de eso después de haber cerrado las cifras? Sin embargo, Zhang Chengyi sí que hacía grandes promesas. Había muchas cosas que no podía lograr por el momento. Por ejemplo, si Zenza quería resucitar a Lolita, en lugar de simplemente crear una versión embellecida de su memoria, tendría que conquistar la ciudad y ayudar a la bola de luz modificadora de edición limitada a controlar el mundo real, interfiriendo así con la línea temporal. Podría rescatar a una persona moribunda del pasado, manipularla y crear una Lolita completamente nueva. Aunque esto sea solo una ilusión, es posible en el futuro. Con las monedas y méritos de los Rangers como umbral, los reencarnadores que deseen pedir un deseo al Ranger de la montaña dorada ya deben haber proporcionado la base para el deseo y un valor muy superior. Zhang Chengyi sin duda acogería con agrado este método de pedir deseos. Él proporciona los conceptos duales del modificador y la bola de luz, mientras otros trabajan incansablemente para cumplir sus deseos, logrando finalmente una situación beneficiosa para todos. Perfecto. Les dio tiempo a todos para reflexionar y luego chasqueó los dedos, atrayendo su atención hacia sí mismo. Dijo: en 10 días, cada uno de ustedes se dispondrá a completar mi primera misión. Traer nuevos reclutas. Como día especial por la inauguración de la Ciudad 1, durante estos 10 días, no tendrán que pagar el alojamiento y podrán disfrutar de algunos intercambios especiales gratis. Bueno, eso es todo, dijo Zhang Chengyi con tono significativo, levantando la prohibición. Lo que nos depare el futuro dependerá de ustedes. En realidad, con la excepción del equipo de Zhongzhou, ninguno de los puntos de recompensa ni misiones secundarias de los otros 3 equipos se conservarían para convertirlos en monedas de Ranger y méritos. Este fue su último acto de bondad hacia Zenza y los demás. Que pudieran alcanzar sus sueños de retiro completo o convertirse en reyes del mundo dependía de su propio esfuerzo. Si los reencarnadores no luchaban con uñas y dientes, ¿cómo podría el guardabosques de la montaña dorada controlar todos los orbes de luz? Equipo, empezó a decir Zenza, pero Chu Xuan lo detuvo. La situación actual claramente no favorecía cultivar una relación con Zhang Chengyi, quien parecía desinteresado en guiarlos hacia la grandeza. Solo expondría a todo el equipo de Zhongzhou a la atención de los demás. Chu Xuan estaba bien informado sobre los drásticos cambios que la política de todos deben ser mentores de los recién llegados traería al futuro espacio del dios principal.
No, a la ciudad número 1. Las experiencias del anterior espacio del dios principal claramente ya no eran aplicables. Si bien las misiones en la nueva ciudad número 1 eran ciertamente menos peligrosas, la competencia interna era mucho más intensa y competitiva. Esto se reforzó cuando notó en la guía del guardabosques de la Montaña Dorada que se había omitido la anterior penalización de puntos por matar a un dios principal. En el futuro, el trabajo en equipo sería aún más crucial que antes. Por eso intervino repentinamente. Para cuando Zenza se giró para mirar a Chu Xuan, Zhang Chengyi había desaparecido del centro de la plaza. En otro lugar, clones de Zenza y Chu Xuan, acurrucados entre la multitud, se acercaron a ellos. En el apartamento de Zhang Jie, Pop. Zhang Chengyi apareció de la nada en el dormitorio. Con un chasquido de dedos, Zhang Jie y Naer, que habían estado forcejeando en la cama, perdieron el deseo y se vistieron. Oh, no. Creo que vine en el momento equivocado, dijo con una sonrisa burlancia. Zhang Jie cogió un cigarrillo de la mesita de noche, lo encendió y respiró hondo. De mala gana, se incorporó y preguntó. Entonces, como mi nuevo jefe, ¿qué misiones tienes para mí? Ayer, al descubrir que el señor Dios había huido, recuperó la memoria, así que supo que seguía trabajando para la esfera de luz. No creo que te necesiten para esta misión ahora mismo, dijo Zhang Chengyi con naturalidad, cruzando las piernas. Si bien las habilidades de Zhang Jie eran considerables, el medio guía era, después de todo, una personalidad virtual creada por el señor Dios. Ahora que el señor Dios había huido, significaba que el otro bando se basaba en su fuerza, incapaz de escapar. Como partidario incondicional, no necesitaba maniobras extravagantes. Su plan ciertamente no requería poder superior al 4º nivel en un futuro próximo. El ejército de humanoides que había creado de la noche a la mañana ya había invadido 7 mundos y los conectaba y controlaba activamente. De igual manera, había reservado muchos mundos para que los reencarnadores entrenaran. Una vez que alcanzaran el 4º nivel, podrían intervenir en la feroz competencia entre los Rangers de la Montaña Dorada y el Señor Dios. Las características del ser semiguiado que tenía ante él significaban que Zhang Jie no tenía forma de lidiar con el Señor Dios, pero intimidar a los reencarnadores en su etapa actual no sería un problema. ¿Te interesa ser alcalde? Mundo Tianlong. La niebla matutina se extendía por las montañas como una marea, y el bosque verde oscuro se veía notablemente tranquilo. Una suave brisa se levantó, descendiendo por la ladera, serpenteando entre las enredaderas que parecían telarañas, arrastrando el musgo que brillaba tenuemente en la penumbra, y precipitándose hacia el profundo valle. Chapoteo. El arroyo fluía sin cesar, una gruesa capa de hojas podridas cubría el suelo, y el aire se impregnaba del extraño olor a plantas en descomposición y renacimiento. ¡Pum! Tras un sonido sordo, grandes trozos de hojas podridas, rocas y tierra volaron hacia el cielo, aterrizando al instante en la distancia con un estrépito, asustando a los animales entre los arbustos y haciéndolos huir despavoridos. Zhang Chengyi saltó sobre las hojas podridas y se estiró perezosamente. Aunque había usado el poder de los engranajes para congelar el tiempo, de modo que no hubieran transcurrido más de 30 años como en el mundo exterior, había dormido profundamente durante más de un mes. Zombies, esferas de luz, animales, plantas, planetas, bueno, todavía es más cómodo ser humano. Golpeó el suelo y flotó suavemente fuera del profundo valle. El lugar no había cambiado mucho desde antes de su sueño. Después de todo, solo habían pasado más de 30 años, y el tiempo en la naturaleza transcurría mucho más lento que en los humanos. ¡Zas! Agitó la palma de la mano para disipar el miasma que impregnaba el bosque y, tras unos cuantos saltos, llegó al límite. Sin embargo, durante su etéreo planeo, el viento desgarró su ropa, dejándolo aferrado a solo unos pocos trozos de tela. Después de todo, sus engranajes temporales solo podían sujetar su cuerpo, no objetos externos. Después de más de 30 años sin protección alguna, su ropa ya no existía. Incluso con su energía interna protegiéndolo de serpientes, insectos, ratas y hormigas, la humedad del profundo valle bastaba para convertirlo en un duro oponente. Por suerte, el oro y la plata están bien. Zhang Chengyi sopesó la bolsa atada a su cintura. Antes de dormirse, se había dejado una suma de dinero para cuando despertara, por si acaso tenía que preocuparse y luchar para encontrar dinero. De todos modos, no le importaba llevar ropa o no. Era bastante incómodo llevar ropa podrida colgada, así que simplemente se arrancó la tela andrajosa y caminó por el sendero fuera del bosque, sin camisa y con unos pantalones cortos apenas visibles. Donde hay un camino, hay gente.
Si tienes dinero, ve a comprar ropa y pregunta por ahí. Me pregunto qué estará pasando con la dinastía Song. Si no recuerdo mal, el sucesor del emperador Zedong Zhao Shu es el emperador Huizong. ¿Acaso la vergüenza Jin Kang llegó a la dinastía Song del sur? ¿Tomó Qiao Feng la iniciativa de convertirse en emperador en medio del caos? ¿Cómo están Wu Yazi, Su Xingye y los demás? ¿Han logrado algún avance en sus artes marciales? Dios mío, me emociono solo de pensarlo. Pensó Zhang Chengyi con una sonrisa. Tras caminar unos minutos, ya podía ver el humo de las fogatas a lo lejos. Cruzando los campos de cultivo, pronto llegó a las afueras del pueblo. Miau. En el límite del campo, un gato cálico apoyó las patas delanteras en el suelo, arqueó el cuerpo y se estiró vigorosamente. Entonces, aparentemente sin miedo a los extraños, maulló a Zhang Chengyi, se acercó, levantó la cabeza y se frotó contra sus pies. Milla, buena chica. Sonrió Zhang Chengyi, agachándose para acariciar la cabeza del gato cálico. Luego, dejando al gato cálico, que maulló 2 veces tras él, entró en el pueblo. Oye. Es inevitable preguntarse. Este pueblo está lleno de gatos. En cuanto entras, ves gatos por todas partes, como si hubieras entrado en un pueblo felino. Los habitantes de la dinastía Song se encontraban entre los más amantes de los gatos de la antigüedad. Tener un gato no se llamaba criar un gato, sino adoptar un gato. Wang Tingjian incluso escribió un poema que describe su experiencia al contratar un gato. El gran poeta Lu Yu era un típico amante de los gatos. Si bien era un poeta patriótico que escribía poemas sobre su país y su gente, en privado llamaba a sus gatos Shuer y Femi. Uno no puede evitar preguntarse si Lu le gritaría a su Shuer: cambia por mí. El Yijianzi, también contiene 2 historias sobre gatos domésticos. El poeta Song del sur, Uzongong, incluso escribió un poema quejándose de su gato con sobrepeso, que comía demasiado y se negaba a cazar ratones. Las historias de gatos abundaban durante la dinastía Song. Incluso el emperador Huizong, Zhao Xin, pintó la imagen de un padre gato. No, un gato que envejece entre la maleza. Pero era común que los eruditos y la gente adinerada tuvieran gatos como artículos domésticos. ¿Cómo era posible que en pueblos comunes hubiera tantos gatos? Dios mío. Una mujer de mediana edad, al salir de su casa, vio a un hombre musculoso con el torso desnudo. Su rostro se sonrojó levemente, hizo una pausa y luego fijó la mirada en sus rasgos musculosos. Habló con un marcado acento. Hermano, ¿no eres de este pueblo? Así es, hermana, dijo Zhang Chengyi con una sonrisa. Se me gastó la ropa sin querer. ¿Podrías venderme algo, por favor? La mujer miró al hombre de arriba abajo, negó con la cabeza y dijo: no creo que nadie en este pueblo tenga un hombre de tu estatura. Hermano, debes ser un guerrero. ¿Qué quieres decir? Preguntó Zhang Chengyi. La mujer rió entre dientes y dijo: ¿cómo puedes ser tan fuerte si no es por entrenamiento de artes marciales? Si mi segundo hijo no fuera tan talentoso, habría ido a practicar artes marciales con el rey Li hace mucho tiempo. Luego gritó: maestro, un guerrero ha entrado en la aldea. Un momento después, un hombre musculoso con una toalla de sudor al hombro salió del patio trasero con un candado de piedra. Miró a Zhang Chengyi, que estaba afuera, y dijo en tono amable: hermano, ¿de dónde eres? Soltó el candado con indiferencia, se acercó, abrió la puerta y dijo: entra, siéntate, entra, siéntate. No temía que yo fuera un malhechor que causaba problemas. Zhang Chengyi pensó un momento y luego me siguió con calma al patio. Con curiosidad, preguntó: ¿quién es ese rey Li del que hablas? Hermano, ¿no eres de Jinzhou? Preguntó el hombre con expresión de sorpresa. ¿Jinzhou? ¿No es territorio Xixia? Corrí bastante antes de irme a dormir. Zhang Chengyi reflexionó sobre esto y preguntó: ¿es Xixia Jinzhou? El hombre hizo una pausa, perplejo, y dijo: Xixia ha estado destruida durante casi 30 años. Hermano, bueno, dejé las llanuras centrales hace más de 30 años y acabo de regresar, explicó Zhang Chengyi con naturalidad. Xixia fue destruida, ¿y qué hay de la dinastía Song? El hombre comprendió. No todo era igual que en el noroeste. Las noticias corrían tan rápido que algunos habitantes de las montañas remotas ni siquiera sabían qué era la dinastía Song, y mucho menos los cambios ocurridos en tan solo unas décadas. Sonrió al hablar de los cambios ocurridos en los últimos 30 años. La dinastía Song sigue vigente y no se ha convertido en la dinastía Song del sur. Las dinastías Xia Occidental y Liao han desaparecido.
Según Anzi, hace 30 años, el emperador Song Zhao ordenó al rey Xiao recuperar las 16 prefecturas de Yangyun y expandir el territorio. Era como un dios descendido del cielo. Tomó la ciudad en 3 días, el país en 5 y mantuvo la estabilidad en 100 días. Marchó hasta las regiones occidentales sin derramamiento de sangre. En aquel entonces, durante varios años, todas las naciones acudieron a rendir tributo a la dinastía Song, y la corte Song gozó de gran gloria. Luego, falleció el emperador Song Zhao, y la corte intentó arrebatarle el poder al rey Xiao, y el hermoso país de la dinastía Song se derrumbó de nuevo. ¿Por qué hay tantos gatos aquí?, preguntó Zhang Chengyi, tras enterarse de una parte del pasado gracias a las palabras mal entendidas de la otra parte, llenas de conjeturas y subjetividad. Incluso inventaron la historia de que el rey Xiao era una estrella que había descendido a la tierra. ¿Quién lo creería si no fuera una tontería? Sabía cómo era Xiao Fen, lo alto que era, lo gordo que era y eso es todo. Taiwan Novel Network 5E5 y 5A5. 5545. Espera, ¿por qué oí a la gente presumir de Xiao Fen la última vez que entré, y ahora oigo a la gente presumir de Xiao Fen otra vez? Porque al rey Li le encantan los gatos esclavos, ofreció el hombre una razón tan razonable como inesperada. Cualquier oficina gubernamental en Jinzhou debe tener suficientes gatos. De lo contrario, cuando el rey Li llegue de incógnito, se descubrirá que no hay suficientes gatos esclavos y los altos mandos tendrán problemas. ¿Solo por eso?, preguntó Zhang Chengyi, un poco desconcertado. ¿No te parece excesivo? Jaja, rió el hombre. Palmeó el brazo abultado de Zhang Chengyi con una expresión envidiable y luego explicó la razón con detalle. El mundo ha cambiado. Especialmente en el antiguo territorio del rey Xiao, las reglas son completamente diferentes a las del pasado. 30 años atrás es una generación. Los nacidos hace 30 años están ahora en la flor de la vida, y la cultura y las reglas que les enseñaron desde la infancia se han convertido en las reglas de la sociedad. Aquí, el puño más grande es el más poderoso, los puños representan poder y las habilidades en artes marciales representan estatus. Los tiranos locales, terratenientes y funcionarios académicos del pasado fueron exiliados o vieron sus propiedades confiscadas. Solo unas pocas familias adineradas con una moral decente lograron sobrevivir. No había otra opción. ¿Qué clase de personas estaban bajo el mando del rey Xiao? Mendigos, esclavos, pobres, proxenetas, prostitutas e incluso aquellos con un poco de cultura fueron en su día traidores del clan Muron. Con toda esta gente huyendo, sería un desastre si el orden social original aún pudiera funcionar con normalidad. Su daño a las bases locales fue aún más profundo. Las restricciones de la corte imperial habían desaparecido, las familias poderosas y opresoras habían desaparecido, y los tiranos de las aldeas habían desaparecido. ¿Qué hay de los ancianos de la aldea, los literatos, los bastones rodantes, los pesados candados de piedra que podían levantar con una mano y la cantidad de personas que podían matar de un solo golpe? ¿Y me estás hablando a mí? Las personas equivocadas están destinadas a morir. Un erudito que conoce a un soldado es un desastre. Su identidad y una sola palabra bastan para justificar el asesinato de alguien. Estas personas sin educación, que dependían de las artes marciales para ascender desde los escalones más bajos de la sociedad, naturalmente se convirtieron en fervientes defensores de las artes marciales. Junto con las alardes previas de Zhang Chengyi sobre las artes marciales, sus charlas sobre avances y el deseo de Xiao Fen de que todos en el mundo fueran como dragones, la práctica de las artes marciales se convirtió en una creencia generalizada y tácita entre el pueblo. Las artes marciales se convirtieron en una escalera universal para el progreso, y aunque Xiao Fen lo considerara inapropiado, no pudo revertir esta tendencia. Dado que la expansión territorial se consideraba una actividad prestigiosa y valiosa para muchos en toda China, el régimen del rey Xiao, con el apoyo de numerosos eruditos, pudo funcionar con normalidad. Las artes marciales proporcionaron una sólida fuerza laboral, numerosas escuelas de artes marciales, soldados retirados fueron asignados a enseñar en cada aldea y la gran cantidad de esclavos traídos durante las guerras. Más de la mitad de las personas bajo el gobierno del rey Xiao eran exsoldados que habían sido tratados como muertos desde el principio por la corte imperial. Como resultado, su destreza en las artes marciales era tan grande que las bajas eran prácticamente inexistentes. También disfrutaban de abundantes comidas diarias y entrenamiento en artes marciales. Al concluir las campañas, cada uno recibió una gran cantidad de esclavos y tierras, y los conflictos sociales se calmaron naturalmente.
Durante casi una década, todos los territorios bajo su dominio prosperaron. Luego, el rey Xiao desapareció sin dejar rastro. Los líderes militares, dotados de una inmensa destreza marcial, se independizaron, reclamando cada uno su propio territorio y proclamándose rey. La situación se descontroló. Algunos, como las dinastías Song y Jin, establecieron sus propias cortes, viviendo una vida de libertinaje y extravagancia. Otros, impulsados por el deseo de expandir su territorio, dirigieron sus fuerzas hacia las regiones occidentales. Algunos, sin embargo, persiguieron sus propios intereses. Por ejemplo, el rey Wu, vecino, amaba el Hu, pelota, así que organizó un Hu, juego, nacional, celebrando competiciones anuales con premios para los ganadores. El rey Chen, más lejos, disfrutaba del juego y se asoció con el rey para monopolizar las competiciones, participando en apuestas diarias. A lo largo de más de una década, el juego se especializó tanto que incluso se contabilizaban las patadas que recibía cada jugador. Aquellos con intereses similares viajaron miles de kilómetros para unirse a la diversión, y quienes bajo su gobierno no estaban de acuerdo con la situación, naturalmente, sufrieron mucho. En cambio, el rey Li solicitó específicamente Jinzhou, exigiendo únicamente que todos tuvieran gatos. Él ya era uno de los reyes que se preocupaba profundamente por su pueblo. ¡Qué alboroto! Zhang Chengyi supo con astucia que la realidad distaba mucho del optimismo que proyectaba el hombre que lo precedía. Apoyándose en la fuerza, eran realmente capaces de una violencia tan temeraria. Solo la guerra anterior lo había trastocado todo, y sumada a la sólida base establecida por Xiao Feng y los eruditos que se le habían unido, la situación se habría derrumbado hacía mucho tiempo. Hermano, eso no está bien, eso no está bien. El rostro del hombre palideció ante la réplica, claramente no tan respetuosa como afirmaba. Zhang Chengyi negó con la cabeza y preguntó: ¿Dónde vive tu rey Li? Como sabía que se trataba de alguien que había participado en la transmisión de poder de las 10.000 personas y que aún tenía órdenes de encontrarlo, decidió investigar la situación. La información que obtuvo de una casa militar de bajo rango probablemente era bastante parcial, así que tuvo que preguntarle a la persona real. Quizás ese rey Li sabía dónde estaban Xiao Feng, Wu Yazi y los demás. El hombre dudó y luego dijo: a 300 kilómetros al norte, Lichen. Tarde, Lichen, el palacio del gran rey, la villa. Ja. Lian respiró aliviada. Su cuerpo se había calentado ligeramente tras completar una serie de técnicas de entrenamiento físico de los clásicos marciales. Ya no era la lamentable esclava prisionera de la mansión. Ahora, medía aproximadamente 2,5 metros, sus músculos palpitaban, e incluso había aprendido a disfrazarse. Cualquiera que la viera exclamaría: ¡qué hombre! Sin embargo, aún sentía cierta insatisfacción. Debido a sus limitaciones físicas, incluso después de 30 años de esfuerzo constante, no era la mejor en entrenamiento físico. No se había dejado crecer la barba. Además, gracias al Beiming Qi, su apariencia se había vuelto cada vez más delicada desde niña. Sin las técnicas de disfraz, habría sido irreconocible. Y, lo más importante, tras más de 20 años estudiando los clásicos de las artes marciales transmitidos por el rey Xiao, aún no había encontrado la manera de que le creciera un pene a una chica. Sing, ¿cómo podría presentarse ante su benefactor como un hombre íntegro? Lianu suspiró innumerables veces, creyendo firmemente la afirmación del clásico de las artes marciales, un libro supuestamente coescrito por el propio Zhang Chengyi, de que el camino de las artes marciales es infinito. Pero estaba realmente aburrida. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Miró fríamente la muralla cercana. Una presencia extraña y poderosa apareció repentinamente en la ciudad, acercándose a gran velocidad. ¿Se trataría de algún rey desconocido buscando problemas? Lianu calmó su respiración y reunió fuerzas, esperando a que el enemigo apareciera antes de desatar un golpe devastador que lo mató al instante. Entonces, tras la aparición de la poderosa figura desconocida ante ella, su expresión se congeló por un segundo, el poder en su mano se disipó y cayó de rodillas con un golpe sordo. Benefactor.